En el vasto desarrollo de la historia humana, enterrado bajo capas de tiempo y polvo, hay secretos que esperan ser descubiertos desde los áridos paisajes de Arabia Saudí hasta las orillas del Mar Muerto, desde la antigua ciudad de Ashur hasta las bulliciosas metrópolis de hoy. Viajamos a través del tiempo y el espacio para desvelar los secretos de nuestro pasado. ¿Qué historia puede contarnos el pergamino vacío de las cuevas cercanas a Qumrani que puede revelar un acuerdo prenupcial de hace 4000 años sobre las normas sociales y las prácticas jurídicas de las civilizaciones antiguas? En este vídeo nos adentramos en los secretos de las civilizaciones antiguas, sus prácticas y sus leyes. Exploramos los vestigios de sus sociedades, sus textos y artefactos, buscando comprender no solo su pasado, sino también nuestro presente. No será solo un viaje en el tiempo, sino un viaje hacia nosotros mismos, nuestros orígenes, nuestra historia y nuestro lugar en el mundo. Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía. Descubierto por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, se cree que Göbekli Tepe es el templo más antiguo del mundo, unos 6000 años anterior a Stonehenge. El yacimiento está repleto de enormes piedras talladas y ordenadas por pueblos prehistóricos que aún no disponían de herramientas de metal ni de cerámica. Al igual que las puertas de Arabia Saudí, la finalidad de Göbekli Tepe sigue siendo un misterio. ¿Podrían ser estas estructuras una prueba temprana de la peregrinación histórica o se construyeron con una finalidad totalmente distinta que aún no hemos descubierto? Estas preguntas solo nos recuerdan la inmensidad de la historia humana y los secretos que aún guarda. Nuevos pergaminos de una cueva del Mar Muerto. En 2017 se hizo un notable descubrimiento en los áridos paisajes cercanos al Mar Muerto, cerca de Qumran, en Cisjordania. Los arqueólogos descubrieron una cueva que, una vez, albergó los famosos rollos del Mar Muerto. Dentro de la cueva encontraron un contenedor de pergaminos vacío, un pergamino vacío, restos de jarras, tela y una correa de cuero. Los investigadores creen que estos objetos se utilizaron para encuadernar, envolver y almacenar los pergaminos. La mayoría de los pergaminos que se guardaban en la cueva probablemente fueron saqueados hace décadas. Esta cueva es la 12ª de este tipo, descubierta cerca de Qumran, de la que se sabe que contenía los rollos del Mar Muerto. Los arqueólogos siguen buscando en el desierto cercano a Qumran con la esperanza de encontrar más cuevas y pergaminos. Los rollos del Mar Muerto, también conocidos como los manuscritos de Qumran, se escribieron hace unos 2000 años e incluyen algunas de las primeras copias conocidas de la Biblia hebrea, leyes comunitarias, calendarios y textos astronómicos, entre otros escritos. Pero, ¿quiénes fueron las personas que pusieron tanto cuidado en la supervivencia y conservación de estos textos? ¿Y qué pueden decirnos sus esfuerzos sobre las sociedades del pasado? Los rollos del Mar Muerto son un importante hallazgo arqueológico que nos brinda la oportunidad de echar una mirada al pasado, ofrecer información sobre las prácticas religiosas y la vida cotidiana de los habitantes de la región durante el período del Segundo Templo de la historia judía. Los pergaminos también contienen las primeras copias conocidas de la Biblia hebrea, lo que los convierte en una fuente de información inestimable tanto para creyentes como para historiadores. Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes. ¿Por qué se escondieron los pergaminos en estas cuevas? Y lo más importante, hay más pergaminos por descubrir. La búsqueda de respuestas continúa a medida que arqueólogos e historiadores profundizan en los secretos de los pergaminos. John Strucknell, antiguo redactor jefe del proyecto de los rollos del Mar Muerto, afirma: los rollos proporcionaron a los estudiosos del Antiguo Testamento un laboratorio en el que estudiar la interacción entre el mundo de la Biblia y el mundo del judaísmo durante su periodo de formación, no solo para nuestra comprensión del pasado, sino para dar forma a nuestra comprensión de la religión y la cultura actuales. El acuerdo prematrimonial más antiguo en la historia de la humanidad.
La institución del matrimonio siempre ha sido un tema interesante, pues representa una compleja interacción de dimensiones personales, sociales y jurídicas. Uno de los artefactos más intrigantes que arroja luz sobre esta institución es una tablilla de 4.000 años de antigüedad que representa tal vez el acuerdo prenupcial entre marido y mujer más antiguo que se conoce. La tablilla está inscrita en lengua asiriai, describe los términos del matrimonio entre un hombre llamado Lakipum y una mujer llamada Atala. Según el acuerdo, si Atala no daba a luz en 2 años siguientes a su matrimonio, estaba obligada a comprar una esclava para que diera luz a la pareja. El acuerdo también establece las consecuencias del divorcio. Si la Jiipum se divorcia de Atala, deberá pagarle 5 minas de plata. A la inversa, si Atala se divorcia de Lakpum, ella deberá pagarle la misma cantidad. La traducción literal del texto dice: Lakipum se casó con Natala, la hija de Enisru. En el campo de Anatolia Central, Lakipum no puede tomar a otra persona, pero en la ciudad Ashur puede casarse con la hieródula sin el plazo de 2 años. Ella, Hatala, no le proporciona descendencia. Ella misma comprará una esclava y más tarde, después de que le haya dado un hijo, podrá disponer de ella vendiéndola donde desee. Este antiguo acuerdo prenupcial ofrece una ventana única a las normas sociales y las prácticas jurídicas de la época. Pero, ¿qué nos dice sobre la condición de la mujer y la institución del matrimonio en la antigua sociedad asiria? ¿Cómo han evolucionado estas prácticas a lo largo del tiempo y qué impacto han tenido en el desarrollo de las leyes matrimoniales modernas? Según la Enciclopedia Británica, la regulación de las relaciones matrimoniales en el pasado se basaba en la religión o en el derecho consuetudinario, lo que daba lugar a una variedad de leyes dentro de una unidad territorial. Esto, a menudo, daba lugar a problemas complejos en el caso de matrimonios tribales, étnicos o religiosos. En el antiguo derecho romano, por ejemplo, el matrimonio se consideraba un contrato civil que podía rescindirse. El derecho canónico de la Iglesia Católica Romana, sin embargo, hace del matrimonio un sacramento y una unión mística de almas y cuerpos que nunca debe disolverse. En cambio, la ley islámica considera matrimonio como un contrato entre los dos cónyuges para legalizar las relaciones sexuales y la procreación de los hijos, aunque siempre se ve como un don de Dios o un tipo de servicio a Dios. Por tanto, el antiguo tratado prenupcial entre Lakipum y Atalano solo es un artefacto histórico, es un testimonio de la evolución de las leyes matrimoniales y las normas sociales, un recordatorio de lo lejos que hemos llegado hoy, un estímulo para reflexionar sobre lo mucho que nos queda por recorrer. La prueba más antigua de trigonometría. Pocos descubrimientos son tan intrigantes como la tablilla de 3700 años de antigüedad que demuestra que los babilonios y no los griegos fueron los primeros en aprender trigonometría. La tablilla en la que están grabadas las descripciones de 15 triángulos o los ángulos de inclinación decrecientes para cada triángulo forma parte de una tabla trigonométrica que simplifica el estudio de la trigonometría. La secilla de la tabla ha dejado asombrados a los investigadores que sugieren que los educadores matemáticos modernos podrían plantearse adoptar un enfoque similar a la hora de enseñar trigonometría. El descubrimiento ofrece nuevas oportunidades no solo para la investigación matemática moderna, sino para la educación matemática en general, afirma Noor van Wildenberg, coautor del estudio y profesor asociado de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney. El mundo matemático se está despertando al hecho de que esta antigua pero muy compleja cultura matemática tiene mucho que enseñarnos. Pero, ¿qué nos dice esta antigua tablilla sobre las habilidades matemáticas de los babiloniosi que podemos aprender de su enfoque de las matemáticas que pueda servir de base para nuestra propia enseñanza y aprendizaje hoy en día? La tablilla conocida como Plinton 302 fue descubierta por primera vez en Irak a principios del siglo XX por Edgar Banks, un arqueólogo estadounidense que se cree inspiró al personaje de Indiana Jones.
Más tarde, en 1922, fue adquirido por George Arthur Plinton y desde entonces se conoce como el azulejo Plinton 300-22. Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sarkrin, que es una de las tablas trigonométricas más antiguas y, posiblemente, la más precisa del Antiguo Mundo. Sus hallazgos, publicados en la revista Historia Matemática, la revista oficial de la Comisión Internacional de Historia de las Matemáticas, revelan cómo dataron la antigua tablilla de Arcillay, cómo llegaron a sus conclusiones. Pero la historia de Plinton 300-22 no trata solo de la historia de las matemáticas. Es una historia sobre las personas que crearon esta tablilla, la sociedad en la que vivían y los conocimientos que poseían. Si te ha gustado este vídeo, apóyanos dejando un comentario y suscribiéndote al canal. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.